Buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio en esta ocasión. Seguimos hablando acerca de la pregunta ¿qué pasa después de la muerte? Y eso, amados oyentes, nos ha llevado al tema de la resurrección. Y hablar de la resurrección es incompleto si no vemos el capítulo de la resurrección por excelencia. Ese capítulo es 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 es una gran disertación y defensa de la resurrección. Así de que vamos a continuar estudiando este capítulo que ya nos lleva, contando esta ocasión, 3 sesiones muy interesantes y posiblemente vamos a ver más todavía. En esta ocasión, amados, lo que nos toca ver acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15 es el orden y la veracidad, el orden y la veracidad de la resurrección. Agradezco la atención que me presten para este estudio. Agradezco a todos aquellos que van a entrar posteriormente. Este es un estudio muy bueno y no es porque lo esté dando yo, sino es un estudio muy bueno porque es de la Biblia. Y son temas que nosotros debemos de manejar al dedillo. Debemos de tener facilidad de manejar estos temas, porque son en los temas en que la mayoría de nuestros amigos religiosos erran. Así de que es importante que nosotros enriquezcamos nuestro conocimiento con una visión, aunque sea breve, de la primera carta a los Corintios en cuanto a la resurrección. Así de que vamos a ver ahora, amados, primero a los Corintios capítulo 15 y vamos a ver a partir del versículo 24, pero vamos a leer el 23 para dar un breve recuerdo de lo que vimos la semana pasada. Vamos a iniciar desde el 23, aunque nuestro estudio va a estar basado desde el 24 en adelante. Y vamos a ver desde el 23 hasta 1 Corintios 15, versículo 34. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, desde el 23 hasta el 34. Por favor, sígame en la lectura, abriendo su Biblia. Usted puede aprovechar también el hecho de que en sus manos tiene un ejemplar de la Biblia. Y puede leer conmigo para que si yo me equivoco usted pueda ver que es lo correcto. En 1 Corintios capítulo 15, 23 en adelante dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Perdón, no me había puesto el micrófono, aunque se escucha siempre por los movimientos que uno hace, es mejor tener el micrófono para que el micrófono se mueve con uno. Versículo 29, de otro modo, una pregunta muy buena que hace el apóstol Pablo aquí: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues,
bautizan por los muertos. Otra pregunta. Y luego dice el versículo 30, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguramos, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y aquí ponemos un alto a nuestra lectura, siguen más versículos, pero este pedazo del capítulo vamos a tratar de discernirlo ahora. Ya que lo leímos, vamos a tratar de entenderlo, ¿verdad? Primeramente, tenemos que recordar que cuando hablamos de la resurrección, en el mundo del estudio bíblico, este capítulo 15 de 1 Corintios se tiene como el tratado más extenso sobre la resurrección en la Biblia. Aquí se aplican tanto la resurrección de Jesucristo que se registra en los evangelios, como la resurrección de los creyentes que se promete en el Evangelio y también la resurrección de los malos. O sea, en otras palabras, la resurrección de Cristo y la resurrección general. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 23, repitiendo las palabras del apóstol Pablo, dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la resurrección y nos está diciendo que hay un orden para la resurrección. Primeramente tenemos como primicia a Cristo, que es el primero que resucitó de esta resurrección de los muertos general. Ahora, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, los creyentes van a ser resucitados. El Señor, a través de Pablo, habla de orden, porque es Dios de orden. Cuando nosotros leemos primera a los Corintios 14, 33, ahí mire, dele un capítulo para atrás y ve allí en 14:33 de primera a los Corintios y vea lo que dice ahí la palabra de Dios, por favor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Se fija? O sea, ahí es una indicación de que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Pero también en el versículo 40 hemos leído, pero hágase todo decentemente y con orden. A Dios le gusta el orden, amados. Es una mentira, es una falacia del diablo hacer creer a los seres humanos que haciendo desorden se agrada a Dios. Dios es un Dios de orden y el orden de Dios, amados, es muy ilustrado por la forma en que el ser humano usa su inteligencia, de tal manera que si usted medita en lo que es un orden, usted va a encontrar que es muy diferente al desorden. Muchas personas que están acostumbradas al desorden pudieran llegar a pensar que el desorden es orden, pero no. Cuando nos vamos a los diccionarios vamos a ver que hay una gran diferencia entre orden y desorden, porque son palabras contrastantes, son palabras que se enfrentan una a la otra. Entonces, cuando habla aquí la palabra de Dios de que a su debido orden, quiere decir que a Dios le gusta el orden, y es que Cristo ha resucitado y es el ejemplo de la resurrección, y luego vamos a ser resucitados, ¿verdad? Aquellos, si estamos muertos, aquellos que murimos en Cristo, y si vivimos, van a ser resucitados primero los que durmieron en Cristo y luego nosotros los vamos a seguir. Allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, mire, 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Está un poco frío aquí y anda uno con un poco de catarro, pero gracias a Dios que no pasa a mayores. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra durmieron aquí en esta parte se usa para decir murieron. Quiere decir que se apartó el espíritu de ellos, su cuerpo fue sepultado o fue muerto, fue de alguna manera llevado al polvo y el espíritu fue al lugar que Dios tiene determinado para los espíritus. Está diciendo que va a haber una resurrección. Aquellas personas que estaban en Tesalónica y que habían experimentado la muerte de un familiar, pues estaban tristes porque no sabían si iban a volver a ver a aquel familiar o dónde quedaría aquel familiar. Y entonces estas palabras del apóstol Pablo son consoladoras. Son consoladoras porque dice que así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Jesús, ¿verdad? O Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron fieles. A los que murieron fieles. Y dice que los que estemos vivos, los que habremos quedado, los fieles, no precederemos no seremos antes que los que ya han muerto, sino que primero ellos que han sido muertos, fieles, van a ser resucitados y luego nosotros vamos a ser transformados para encontrar al Señor en las nubes. Así de que habrá un orden, ¿verdad? Como Dios es un Dios de orden, todo lo tiene bien preparado, bien determinado. Pero ahora leyendo ahí en el versículo 24, primero a los Corintios capítulo 15, versículo 24, dice el apóstol Pablo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos habla de un tema que seguirá a la resurrección. ¿Cuál es el tema que va a seguir a la resurrección o cuál es la acción que va a seguir? Bueno, entregar el reino a su Padre. ¿Ya? Pero pudiéramos preguntarnos, ¿cuál reino? ¿Cuál reino, Señor? ¿Cuál reino, amado Pablo? ¿A qué te refieres? Bueno, se refiere al reino que empezó en el primer siglo. Sorpresa para muchos quizás, pero no para los estudiosos de las Sagradas Escrituras. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los redimidos comenzó en el primer siglo. En el primer siglo comenzó el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es donde Dios es adorado, Dios es servido y donde hay personas que sirven y que adoran a Dios. Ese reino va a ser entregado al Padre en el día del juicio final. No dice que va a empezar otro reino. O no dice que va a empezar el reino, sino que el reino va a ser entregado al Padre Celestial. Esto es muy importante. Después de la resurrección, el reino va a ser entregado al Padre Celestial. ¿Cuál reino? El reino que ya estuvo en vigencia. Ese reino de un tiempo indefinido, que en las Sagradas Escrituras se habla en sentido figurado como 1000 años. A ese reino se refiere. Así de que es interesante ver que la mentalidad y el pensamiento de muchos religiosos chocan con esta verdad. Así de que ese reino que Cristo va a entregar al Padre es el reino mencionado en las profecías y es el reino que fue anunciado por Cristo en su ministerio y antes que Cristo por Juan el Bautista. Es el reino que muchos dicen vendrá en la segunda venida de Cristo, torciendo la palabra de Dios. Amados, si ustedes tienen preguntas o dudas acerca de esto, con toda confianza háganmelo saber y analizamos al detalle cuándo fue establecido el reino de Dios, el reino de Cristo que Cristo entregará al Padre en el día final, después de la resurrección. ¿Qué es lo que está haciendo
o es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15, 24. El reino va a ser entregado al Padre. ¿Cuál reino? Pues el reino que ya está, ¿verdad? No un reino que vendrá. No dice vendrá un reino, sino dice va a ser entregado. Ahora, 1 Corintios 15, 25, dice la palabra de Dios, porque preciso es que Él reine. Fíjese, cuando reina Cristo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, antes de la resurrección, en el reinado de un tiempo o de un periodo largo, la lucha del rey de reyes, del Señor de señores, contra las huestes malignas, contra los enemigos de Cristo y contra los enemigos de los fieles, en el reinado de Cristo es donde se encuentra lugar a esta lucha de antemano ganada. O sea, es una lucha, pero los que están luchando contra contra el Cordero de Dios no van a ganar. Así de que es una lucha ganada. Usted cuando permanece fiel a Dios, usted está ganando la lucha. Usted le es infiel a Dios, usted pierde la lucha. Pero aunque usted pierde la lucha porque le falla a Dios, hay fieles que siguen adelante y la obra del Señor sigue adelante hasta el fin del mundo. Así que es muy importante que la derrota de todas las huestes malignas, cuyo jefe es Satanás, derrotadas por la fidelidad, así como fue derrotado Satanás en el tiempo de Job por la fe de Job. Fue derrotado Satanás. Ya no pudo hacerle nada más a Job y tuvo que irse. Y mientras tanto Job fue recompensado, fue devuelto, fue multiplicado en sus bienes. Satanás fue derrotado. A eso se refiere la palabra de Dios cuando sufre la derrota del enemigo de Dios. Cada vez, por ejemplo, mire, en el primer siglo, perdón que me voy a echar un dulce a la boca porque se me cierra la garganta. En el primer siglo, nada más leyendo el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, nos damos cuenta de cómo es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo se refleja porque hay fieles que creen, que tienen fe en que a pesar del sufrimiento y a pesar de todo lo que se esté batallando, Jesús, Dios, tiene todo bajo control. De esa manera hay victoria. Victoria. Así que viene la muerte y usted está fiel a Dios, usted es victorioso. Y será resucitado para estar con el Señor. Así que el versículo 25 lo que hace es hace hincapié en cuanto a la victoria. Porque antes de la resurrección del reinado de Jesús ya fue ganada la batalla. Ya hubo la batalla en el reino de Dios. Así que gracias al Evangelio, a la fidelidad al Evangelio, gracias a la espada de dos filos que Jesús trajo por su preciosa palabra, tenemos pues la oportunidad de vencer. Y algo que nosotros no podemos vencer solos, tenemos que vencer al lado del Señor Jesús. De otra manera no podemos vencer. Entonces vencer al lado del Señor Jesús es simple y sencillamente permaneciendo fieles a Dios. Si no permanecemos fieles a Dios, no podemos vencer y no vamos a vencer. Así que la importancia, amados, es que nosotros estemos caminando con el Señor, estemos rindiéndole cuentas al Señor, estemos haciendo la obra del Señor. Y de esa manera hay una lucha ganada contra el enemigo que va a ser puesto de una manera simbólica debajo de los pies de Jesús. Ahora, el Evangelio ayuda para mantenernos fieles a Dios porque es el alimento para nuestra alma.
El Evangelio es útil para la persona que no ha venido a Cristo, pero también es útil para el que ya está en Cristo. Porque las ordenanzas y las instrucciones escritas en cartas por Pablo, Juan, Santiago, Judas, Pedro, es el Evangelio para el cristiano. Son instrucciones para el cristiano. Así que tenemos el Evangelio con dos grandes efectos. Un efecto para el inconverso que no sabe todavía, no conoce a Cristo, pero a partir de que se le predica el Evangelio, a partir de que conoce el Evangelio, conoce a ese Señor, conoce esas promesas, las acepta y ahora como cristiano tiene que continuar en el Evangelio. Dice en 1 Corintios, bueno, lo que quiero decir aquí que la muerte debe de ser vencida. Es el postrer enemigo que debe de ser vencido. Los enemigos aquellos que se vencieron antes de la resurrección ya están vencidos. Ahora el postrer enemigo es la muerte. La muerte va a vencerse, ¿verdad? En la resurrección hay una derrota contra la muerte, pero la derrota final para la muerte es que va a ser echada en el lago de fuego. En el lago de fuego, ¿verdad? Que es la muerte segunda. Dice en Apocalipsis 20:14, por favor. Apocalipsis 20:14. Y mire lo que dice el amado Juan ahí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué pasó esto hipotéticamente? ¿O por qué Juan nos está diciendo que esto va a pasar? Porque la muerte y el Hades va a llegar el momento en que ya no tienen para qué estar. Cuando la resurrección venga, ya no va a haber muerte, ¿verdad? Los que obedecieron al Señor y murieron fieles en el Señor pasarán a vivir eternamente con Dios, con los ángeles en el cielo, con Jesús. Y los que hicieron lo malo pasarán a vivir eternamente en el lago de fuego, que es el infierno, el castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire el versículo 15. Versículo 15, por favor, de Revelación 20 o de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Interesante que nosotros veamos estas cosas. Así de que la muerte es derrotada, fue previamente derrotada en la resurrección de Jesucristo y va a ser derrotada en la resurrección general. Por eso leemos en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. 1 Corintios 15, versículos del 55 al 57. Mire lo que dice ahí, por favor. 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice el apóstol amado: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, ahí tenemos entonces acerca de lo que va a pasar después de la resurrección. Pero el apóstol amado sigue hablando en el versículo 27 con el propósito de no apartar de la mente de los corintios el tema de la resurrección. Versículo 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, todas las cosas fueron sujetadas a sus pies. ¿Qué quiere decir?
que fueron sujetadas porque el Padre le dio todo dominio, toda potestad, toda autoridad. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por esto vayan a todas las naciones y hagan discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad fue dada a Jesús, todo fue puesto debajo de sus pies. Eso quiere decir que Él es la cabeza de todo. ¿Sí? Pero, lógicamente, que el que le dio toda autoridad a Jesús no está debajo de los pies de Jesús. Por eso dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, todo está bajo los pies de Jesús, con excepción del que le dio ese poder, y ese poder se lo dio el Padre Celestial. Así que el versículo que sigue tiene más sentido porque dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetos, entonces también el Hijo mismo se sujetará. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es claro, entonces ahora, de que el Padre le dio toda potestad al Hijo, ahora el Hijo usa esa potestad para llevar a cabo la obra de Dios, el plan de Dios, y ahora que el plan de Dios está hecho, entrega la potestad a su Padre. ¿Ok? Y ahora que entrega la potestad a su Padre, Él mismo se sujeta otra vez al Padre. ¿Tiene sentido? Claro que sí, es el Hijo de Dios. Versículo 29. Esto que les dije fue para abrir la mente, porque el punto es volver a la resurrección. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? En estas palabras, amados, hay cierto hay cierta controversia, hay cierta confusión, pero si estudiamos con los sentidos abiertos y somos sensatos, no tendremos mayor problema para entender. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Leyendo todo lo de los Corintios, amados, pues no encontramos alguna situación de que los corintios se bautizaran por los muertos. Entonces puede ser que no se esté refiriendo al bautismo que conocemos o que hemos escuchado que algunos practican bautizándose por los muertos, porque hay un bautismo que se conoció, pero fue a partir del siglo II, no del siglo I, sino a partir del siglo II, donde se bautizaban personas por poder. ¿Usted sabe lo que es un poder? Bueno, alguien decía, bueno, yo me bautizo por mi nieto, que anda lejos de aquí. O yo me bautizo por mi sobrina. O algunos jóvenes decían, yo me bautizo por mi padre, que está en otro lugar, o ya ha muerto. Ese fue un bautismo que si usted analiza en cuanto al bautismo, va a encontrar que se registró en el primer siglo el bautismo por poder, y luego dio el paso al bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos, ya más cerca de nosotros, lo encontramos practicado por los mormones. Los mormones no son del segundo siglo, mucho menos del primero. Sin embargo, ellos practican un acto que se llama el bautismo por los muertos, refiriéndose a personas familiares, refiriéndose a personas que murieron y que usted quiere verlas en el más allá. Entonces se bautiza por esas personas para que sean salvas. Es una falsa doctrina, lo entendemos. Y también sería falsa doctrina la otra forma, que es por poder. Porque claramente el bautismo para salvación, se nos enseña en las Escrituras repetidamente,
que la persona debe de oír el Evangelio, debe de creer en el Evangelio, debe de arrepentirse de sus pecados, debe de confesar a Cristo como Hijo de Dios y debe de bautizarse para perdón de pecados. Entonces no puede haber un bautismo que se brinque todos esos pasos y decir que sea un bautismo para salvación, pero así lo hacen y de esa manera engañan a muchos, a muchos. Pero algo que sí es bien claro aquí en 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? El bautismo que habían practicado los corintios, el apóstol Pablo lo describe en los primeros versículos. En los primeros versículos de este capítulo, usted recordará que lo vimos. Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿se acuerda? Ese es el evangelio que se les predicó. Y era por lo cual ellos se bautizaban, creyendo que eran sepultados y que eran nacidos de nuevo. Una nueva criatura, simbolizando la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Muchos comentaristas, especialmente hermanos en Cristo, creen que a eso se refiere, de que está hablando del bautismo que ellos habían experimentado, pero aquí hay una parafraseada que tuerce el orden de la situación, de cómo de cómo eran las palabras, y es más sensato creer que el apóstol Pablo se refería al bautismo, al único bautismo. ¿Sabe cuál es el único bautismo? El bautismo que los corintios habían experimentado es el único bautismo que se enseña debe ser practicado para ser salvo. Dice en Efesios 4:5, por favor. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe y un bautismo. Así de que por la razón ya dada, hermanos, porque no hay evidencia de los corintios bautizándose por muertos, sino más bien corintios que se bautizaban para perdón de sus pecados, simbolizando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces la pregunta tiene cabida: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? O sea, ellos se bautizaban en el nombre de Cristo. Y si Cristo no había resucitado, entonces ¿cómo estaba Cristo? Muerto. Entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos? O sea, es el contraste. La pregunta está haciendo el contraste. ¿Cómo es posible que ustedes crean que un muerto resucitó, pero a la hora que se bautizan ustedes vayan a pensar que ese muerto está muerto, y entonces ¿para qué se bautizan? Ahora, si bien se bautizaron para ser sepultados y para nacer a una nueva vida, ¿para qué lo hicieron si la resurrección no existe? En 1 Corintios 15:30 dice Pablo otra pregunta muy interesante. Si no hay resurrección, ¿verdad? Dice Pablo aquí: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿por qué se bautizan por los muertos si no hay resurrección? Una. Dos, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Si nosotros vemos la vida de los apóstoles, amados, fue una vida muy peligrosa. Si vemos la vida de Jesús mismo, fue una vida muy peligrosa. Todo el tiempo estuvo expuesto a ser asesinado. Los apóstoles también estuvieron expuestos a ser asesinados constantemente. Aún en el principio del ministerio de los apóstoles encontramos a Pedro y a Juan ante el Sanedrín, ante aquel poder que podía dar la orden de que fueran muertos por blasfemos. Al fin y al cabo era lo que creían ellos, que eran blasfemos. No creían en Cristo, creían que era una mentira. Y eso estaban predicando a Cristo, estaban predicando una mentira, y eran judíos, Pedro y Juan. Y según la ley podían morir.
Ahora, peligros. En el capítulo 12 de Hechos, Pedro y Jacobo fueron apresados. Y Herodes mandó cortarle la cabeza a Jacobo. Y viendo que esto había agradado a las autoridades judías, pues tenía el mismo plan para Pedro. Nada más que todavía no era el tiempo de Pedro, así de que el Señor envió a un ángel para liberarlo. ¿Verdad? Lo desencadenó, abrió las puertas, las rejas, y Pedro salió como Pedro por su casa. Y fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaban reunidos orando por Pedro. Peligro, peligro. El apóstol Pablo menciona muchos peligros. El apóstol Pablo, predicando el evangelio de Cristo, vinieron sobre de él para matarle y tuvieron que bajarle por un muro. Predicando el evangelio, lo agarró la multitud y lo levantó a él y a Bernabé y querían hacerlos dioses. Los ultrajaban, casi los aplastaban. Pedro dice, nosotros somos hombres como ustedes. Ah, son hombres como nosotros. Y querían hacerles daño. En Hechos 14:19 fue apedreado en Listra. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, 22 al 24, fue encarcelado en Filipos. Él, juntamente con Silas, fueron asegurados en el cepo, en lo más profundo del calabozo. Después, en el capítulo 17, hubo un gran alboroto en Tesalónica, porque los judíos alborotaron tomando a gente ociosa para que hablaran cosas en contra de Pablo y los que andaban con él, para lincharlos. En 2 Corintios capítulo 18, versículo 10, el apóstol Pablo nos menciona que había sido abrumado en Asia. Y en 2 Corintios 11, 23 y 27 hace como un resumen de todo su sufrimiento. Si leemos ahí en 2 Corintios capítulo 11, por favor. 2 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 27. Hablándole a los mismos corintios, el apóstol Pablo les dice, son ministros de Cristo, hablando de los hermanos a los que los corintios tenían como ministros, pero no tenían de esa misma forma a Pablo. Entonces él dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. En trabajos, dice, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo de que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí tenemos a un apóstol Pablo dando un resumen de todo lo que él había pasado. Dice que 5 veces había sido azotado por los judíos y le habían dado 39 azotes cada vez. La ley de los judíos enseñaba que cuando una persona fuera azotada, nada más se le dieran, que no pasara de 40 azotes. Así de que los judíos, tomando precauciones, ¿verdad?, respetando la ley, nada más daban 39 azotes.
Pero Pablo dice, 5 veces he sido azotado, 40 veces menos una. Imagínense. Pobre Pablo. Y aún así el apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 8, versículo 35 y 36. Romanos 8, 35 y 36 dice el amado Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de Dios, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir. Muchos creen que Pablo sufrió tanto o se registra tanto sufrimiento de Pablo por lo que él hacía a los cristianos. Yo no creo que sea así. Yo no creo que Dios se estuviera vengando de Pablo porque lo había perdonado. Más bien creo que Pablo se expuso mucho por todo lo que abarcó, por todo lo que viajó. Pero aquí vemos a un hombre limpio, hermanos, sufriendo limpiamente por causa de Cristo, no adulterando la palabra, no hablando mal de los hermanos, no mintiendo, levantando falsos para salir avante. Al contrario, constantemente levantando la verdad. Yo creo que eso es un sufrimiento correcto y es para beneficio de la obra de Dios. Así de que este amado hermano Pablo nos deja esta enseñanza. Si no hay resurrección de los muertos, ¿para qué pasar por todo esto? ¿Para qué? En 1 Corintios 15:31 dice el apóstol Pablo, les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Como leímos ahí en el 4:11 de 2 Corintios, somos entregados a muerte por causa de Cristo. Era la mentalidad de Pablo. Era lo que él vivió. En el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Ese es el meollo del asunto. Todo esto que Pablo habla, que hace esos grandes paréntesis para explicar un argumento, para explicar un punto, lo hace con el propósito de convencer a los corintios de la resurrección de los muertos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y luego dice Pablo, fíjese, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, si no hay resurrección de muertos, ¿para qué estamos haciendo tanto sacrificio o tanto esfuerzo? Mejor vamos a divertirnos, que al cabo no hay resurrección de los muertos. O sea, ¿por qué tanta importancia a la resurrección de los muertos, amados? Porque una de las cosas que ocurre después de la resurrección de los muertos, y que vamos a ver después, es el gozo eterno, la vida eterna. Entonces dice el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque a mañana moriremos. O sea, no vamos a gozar de esa vida eterna en el cielo. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 50, Hechos 13, 50 dice, pero los judíos instigaron, la palabra instigar quiere decir como empujaron, ¿verdad? Les insistieron a mujeres piadosas y distinguidas
y a los principales de la ciudad que levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé y para expulsarlos de los límites de la ciudad. O sea, hasta ese grado llegaba la enemistad contra la verdad, hasta ese grado llegaba la enemistad contra un representante de Dios, un embajador de Cristo, de tal manera que tenían que forzar, insistir a personas que eran conocidas como piadosas, fíjese bien, a personas que eran conocidas como distinguidas y aún a los principales de la ciudad que se levantaran en contra de Pablo y de Bernabé. Los judíos, las autoridades judías hacían esto. Buscar falsos testimonios, buscar falsos testigos para destruir algo que era de Dios. Así de que por esa razón, el apóstol Pablo en el versículo 33 de 1 Corintios 15 les dice a los corintios, ustedes al contrario, ¿verdad? Dice el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir aquí el amado Pablo? Ustedes no vayan a hacerle como esas personas distinguidas y piadosas que fueron presionadas para sacarnos a mí y a Bernabé de la ciudad y que nos siguiéramos predicando la verdad. No vayan a ser como ellos. No vayan a ser como estos corintios que están entre ustedes predicando que no hay resurrección. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, las malas compañías corrompen a los que están haciendo lo bueno. Una persona buena que se quiere asociar con alguien que tiene malas costumbres, bueno, es correcto asociarse si su propósito es señalar sus malas acciones. Es correcto. Pero si se junta nada más sin juntarse y no le dice nada, es muy seguro de que malas cosas de la persona se le van a pegar. Se le van a pegar. Por eso dice allá en Proverbios 13:20, yendo ahí a un proverbio muy necesario en esta parte, Proverbios, y vamos a ver en el 13:20, por favor, mire lo que dice ahí. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, dice el proverbista, sabio será. ¿Okay? Mas el que se junta con necios será quebrantado. Las malas compañías corrompen a las buenas personas. Así es. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es como tratar de tapar el sol con un dedo, de juntarnos con alguien y asociarnos con alguien sin el propósito de salvarle y vivir con esa persona como si nada. Esa persona la va a corromper. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que uno siembra, eso mismo va a segar. Lo mismo que uno sembrare, eso segará. Entonces, si se siembra las malas costumbres, eso se va a cegar. Sé que hay malas influencias que se tienen que evitar. En el caso de los hermanos de Corinto, tenían que descubrir, señalar, apuntar, marcar a aquellos que estaban predicando que no había resurrección. Y llegaría el momento en que tendrían que apartarse de ellos. En 1 Corintios 15:34, y este es el último versículo que vamos a ver, velad debidamente y no pequéis, dice el apóstol Pablo a los Corintios,
porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, otra vez el apóstol Pablo está haciendo referencia a los que estaban instigando a los corintios, diciéndoles que no había resurrección. Los estaban presionando para que no creyeran en la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo dice, velen. En vez de asociarse con ellos, en vez de corromperse con ellos, velen debidamente, o sea, velen en oración y en estudio de la palabra, en compañía con hermanos fieles, y no pequen. Aquí el pecado sería aceptar que no hay resurrección. Porque algunos no conocen a Dios. Cuando dice algunos no conocen a Dios, o sea, ellos que los están presionando, que los están tratando de hacer cambiar de evangelio, quitándole al evangelio la resurrección de los muertos y agregándole que no hay resurrección, esos no conocen a Dios. Y para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo, porque eran corintios como ellos, y es una vergüenza que paisanos que han oído lo mismo y han obedecido lo mismo, se dividan por causa de la falsa enseñanza. Para vergüenza suya lo digo. Es vergonzoso, hermanos. Es vergonzoso y es triste que por causa de la falsa doctrina tenga que haber una separación, una señalización. Así de que, amados, en esta porción de la palabra de Dios hemos visto el orden y la veracidad de la resurrección. El orden es que primero Cristo ha resucitado, luego el Señor cuando venga en la segunda ocasión resucitará primeramente a los que han dormido en Él, y luego los que vivamos para ese tiempo, los que habremos quedado, no precederemos a los que ya han muerto, sino que primero ellos serán resucitados y nosotros iremos detrás de ellos, transformados para encontrarnos al Señor en las nubes. La veracidad es, si no hay resurrección, ¿para qué se convierten? Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué obedecen el Evangelio si no hay resurrección de muertos? Porque en el Evangelio se simboliza la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Pero si no hay resurrección, pues es una falacia, es una mentira, es un engaño. ¿Sí? Entonces la veracidad es, si no hay resurrección, ¿para qué morimos? ¿Para qué estamos constantemente en peligro? ¿Para qué batallamos en contra de aquellos que no creen? ¿Para qué batallamos en contra de aquellos que nos atacan? Si no hay resurrección, en vano es. Así de que mejor vamos a comer y beber, que mañana moriremos. Entonces, la veracidad de la resurrección, hermanos, nos enseña pues de que sí existe, de que sí la hay y que nosotros tenemos que estar listos para cuando el Señor venga por segunda ocasión nos encuentre fieles y sirviéndole. Muchas gracias por su atención en esta noche. Le agradezco la atención prestada y le ruego que si es de su agrado, comparta esto, le dé un me gusta o simplemente compártalo con otras personas. Vamos a hacer una oración y con esto nos despedimos para la siguiente ocasión. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Oremos. Dios bendito y amoroso, agradecemos este día, la vida, la salud y todo lo que nos has dado. Rogando, Padre, que tu bendita palabra nos ayude y cada vez nos dé más fuerza para seguir adelante en tu santo camino. Queremos poner en tus manos, Señor bendito, a las personas que están enfermas, aquellos que han sido contagiados por este virus y aquellos que están sufriendo por cualquier otra situación, que les bendigas, que les fortalezcas y les ayudes. También oramos por Maleni, que ella está a punto de dar a luz. Te rogamos que le ayudes y que salga todo bien en el parto, Señor bendito. Suplicamos, bendito Padre, que tu palabra llegue a esos corazones sensibles y que pueda haber un cambio en sus vidas. Aquellos que no te conocen, Señor, que se arrepientan para que vengan.
también a ser partícipes de la promesa de la vida eterna. Aquellos hermanos que andan fuera, Señor, ayúdales a regresar, que tu bendita palabra les redarguya y que ellos entiendan que fuera de ti están perdidos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a aquellos que están dolidos, que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido, y que siempre se haga tu santa voluntad en todas las cosas, Señor. Bendice a nuestro hermano Lázaro y ayuda al hermano Oscar de Odessa, Señor, que también él y su esposa han estado enfermos. Ayúdales, Padre, a salir adelante. Y así a todos nuestros hermanos y amigos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y muy buenas noches. Gracias por su atención.